Y hoy quiero compartir contigo, he titulado esta palabra: nadie te podrá hacer frente. Dígale al que está al lado suyo: nadie a partir de hoy te podrá hacer frente. Wow. Y quizá alguien dice: ¿y eso dice en la Biblia? Claro que sí, porque dice la Escritura que nosotros somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Porque todo aquel que llega a los pies de Cristo no es porque quiso en su propia voluntad, es porque el Señor lo buscó y el Señor lo atrajo para que su vida sea totalmente transformada. Ese es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es transformación. El Evangelio es renovación. El Evangelio es nueva vida y vida abundante en Cristo Jesús. Mire lo que dice Jeremías capítulo 23 versículo 29. Dice la Escritura: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Sabes? Cuando está hablando Jeremías, Dios mismo hablando a través de este hombre de Dios, porque el pueblo estaba duro de corazón, duro. Había una dureza en su corazón, y muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero tenemos un corazón duro como una piedra, duro. Y duro, y uno dice: Señor, llevo años dentro de la iglesia, llevo años orando, leyendo la palabra, pero siento mi corazón duro como una piedra. Y sabes, quizá hay alguna persona que dice: no entiendo por qué soy yo tan dura. Sabes, quiero decirte que el Señor no nos hizo con corazón duro. Ahora, cuando están las niñas en este lugar, ellas son tiernas. Ellas, tú les dices preciosa, y ellas lo reciben con mucho amor. Si alguien le pellizca, si le de la izquierda le pellizca, seguramente cuando está bajando ya la perdonó y la admira, porque ellos tienen inocencia en su corazón. Y Dios nos hizo inocente desde el principio en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Pero ¿qué es lo que nos hace duros como una piedra en el camino? La traición, quizás un engaño que has vivido, quizás has sufrido un abandono, quizás has tenido una vida muy difícil en tu niñez, en tu adolescencia. Quizás cuando te enamoraste entregaste todo de ti, y a cambio recibiste traición, maltrato psicológico, maltrato físico. Pero sabes, independientemente de lo que tú hayas vivido, cómo haya sido tu crecimiento, Dios, a través de Jesucristo, Él quiere traer un corazón nuevo de carne a tu vida, para que el corazón de piedra no sea un impedimento para las cosas que el Señor tiene con tu vida y tu familia. Por eso dice la palabra: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Sabes, querida iglesia, la palabra de Dios es poderosa y transformadora. Nosotros solamente podemos ser transformados a través de la palabra de Dios. Dice que la palabra es como un martillo. Lo dice, como un martillo que golpea, 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 golpea la dureza. Y así llegamos a los pies de Cristo, con una dureza, pero a manera que la palabra de Dios va siendo recibida por nuestro corazón, con humildad, con sencillez, con temor, reconociendo que solo a través de la palabra yo puedo ser transformada. Entonces este martillo va a ir trayendo libertad absoluta a través de la palabra. Por eso dice la Escritura: lo que no es
se convierte en lo que es. Porque puede ser que haya uno tenido un corazón tan duro como esta piedra, pero a través de la palabra es un martillo que quebranta, fortaleza, anula maldiciones generacionales. La palabra trae forma al corazón del hombre. La palabra de Dios. Y dice, y como martillo que quebranta la piedra. Querida iglesia, para vivir en la transformación de la palabra, necesitamos seguir buscando de Dios a través de su palabra. Si yo no medito en la palabra y solamente me alimento de lo que oigo, entonces yo no tengo revelación. Y solo la revelación a través del Espíritu Santo va a traer convicción a mi corazón, convicción de mis errores, convicción de lo que tengo que cambiar, convicción de lo que yo me tengo que despojar. La palabra es como un espejo para nosotros. Cuando nos ponemos delante y usted y yo nos miramos los que nos estorba y empezamos a limpiarnos o a cambiarnos. Así mismo es la Biblia. La palabra de Dios es como un martillo y que ablanda toda dureza del corazón del hombre. Toda incredulidad, toda apatía, toda rebeldía, todo orgullo. ¿Sabe qué es la medicina para ese corazón quizá lleno de basura? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la medicina para tu familia. La palabra de Dios es la medicina para el corazón de tus hijos. La palabra de Dios tiene que ser ese martillo que la vayas declarando sobre la cabeza de tus hijos y bendícelos a través de la palabra. Ya basta de estar hablando palabras negativas. Es tiempo de declarar la palabra sobre tu casa como un martillo, y dentro de no mucho tiempo tú verás la respuesta de Dios, porque Dios se va a glorificar a través de su palabra. El Señor va a hacer la obra extraordinaria. Y dirás, cuán bueno ha sido el Señor. Porque la palabra transforma, rompe y transforma nuestras vidas. Algo que está muy duro necesita ser golpeado. Y por eso muchas veces te vas a encontrar con inconformidad quizá. Pero hoy vengo a decirte, no hay ningún lugar perfecto sobre la tierra, porque el único perfecto fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Todos nosotros tenemos una viguita. Todos nosotros tenemos. Como dijo el Señor, no mire la paja, por favor, porque quizá tú tienes una viga bien grande. Y sabes, pero el objetivo de Dios es transformarnos. El objetivo de Dios es que nosotros nos demos cuenta, porque hierro con hierro se afila. Hierro con hierro, y a veces nos encontramos con situaciones, con algún jefe, con algún compañero de trabajo, con el conductor, con el que cobra en el cajero, con el que nos tiene que cargar la tarjeta. Y a veces nos encontramos ese hierro todo áspero. Y decimos, ay, pero ¿por qué? ¿O por qué reaccioné así? Si esa no debería ser mi respuesta. Entonces hay que meditar. A lo mejor el Señor puso esa actitud en esa persona porque te quiere decir que hay algo que hay que seguir transformando y que el Señor lo va a hacer, y solamente llévalo en oración, que el Señor traerá transformación total en esa área. Porque es que no somos perfectos. No somos perfectos. Somos personas imperfectas, perfeccionados por la gracia y la misericordia de Dios, y por el sacrificio de la sangre de Jesús nosotros podemos caminar hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Para allá vamos todos. ¿Qué más dice la Biblia? Dice que no es mi palabra como fuego, también es como fuego. Tiene el poder de purificar y refinar nuestras vidas.
¿Qué hace el fuego? El fuego, cuando se está creando una vasija y para que sea bien apreciada y esté en lugares de excelencia, esa vasija tiene que ser hecha por el gran alfarero a medidas, pero no solo la forma el Señor Jesús, sino que luego tiene que entrar al horno, y en el horno hay una alta temperatura para que pueda ser purificada, para que todas las imperfecciones caigan a través del fuego y esa vasija se convierta en la obra maestra de Jesús en Alicante, en el nombre poderoso de Jesús. El fuego purifica. Y el fuego va a venir a pasar la prueba, dice la Biblia, tanto a los que no conocen de Jesús como a los que conocen de Jesús. Viene la prueba donde el Señor quiere probar de qué estamos hechos nosotros. Y la prueba nos hace reconocer en qué estado nos encontramos. Porque la idea de Dios es que vayamos de aumento en aumento y de gloria en gloria. Pero una vasija que todavía necesita temperaturas altas, mira, el Señor dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Su mano de justicia estará contigo. Aún en el proceso, el Señor está trabajando porque quiere que seas una obra maestra completa que dé testimonio de que Jesús tomó tu vida y la cambió, la transformó para la gloria del Señor. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, amén. Para que podamos entender que nadie ni nada nos podrá hacer frente. Eso está en Josué capítulo 1 versículo 5. Pero para ello nosotros tenemos que entender primero que la palabra es el martillo y el fuego para nosotros. La palabra es la única medicina que nos hace bien. Y dice la Biblia en Josué capítulo 1 versículo 2. Habla la palabra y dice, está diciéndole Dios a Josué. ¿Sabes qué pasó en el relato de Josué capítulo 1? Moisés ya había terminado su carrera. Moisés era un hombre procesado por el fuego y por el martillo. Diga conmigo, qué bueno por Moisés. 40 años el Señor lo procesó. Y él estuvo de estar en la comodidad, en el palacio, con todo lo bueno. Llegó un momento donde tuvo que salir huyendo de ese lugar y vivir como un nómada, en una casita, en una tienda, en el campo. Y allí el Señor lo procesó. Y sabes, muchas veces leemos las grandes alegorías de Moisés, pero poco estudiamos el proceso que tuvo que vivir Moisés. Era necesario que Moisés pasara por el martillo y por el fuego para convertirse en el libertador de Israel. Era necesario, porque cuando el martillo y el fuego nos están tocando, formando, purificando, entonces Dios está trabajando con nosotros y debemos ser agradecidos con Dios aún cuando sentimos el martillo y el fuego, porque lo que empezó el Señor va a ser glorioso y Él está trabajando. Debo estar triste cuando no pasa nada en mi vida, porque entonces yo no estoy creciendo, porque entonces me puedo relajar, porque entonces cuando todo está arreglado puedo entrar en una comodidad y esa comodidad me puede enfriar, puede entibiar mi relación con Dios. Y dice que le dice el Señor a Josué. ¿Quién era Josué? Josué era el discípulo de Moisés, un hombre que estaba al lado de ese atalaya llamado Moisés. Moisés asumió su compromiso con Dios y su llamado. Pero no solo él se enfocó en el llamado, sino que tenía a una persona al lado suyo.
¿Qué aprendemos nosotros de Josué y que la podemos aplicar en esta temporada? Apégate de la gente que tiene mucho de Dios, porque de ellos te tienes que impregnar para que te seas en esa generación conquistadora que ahora el Señor está levantando. Muchas veces estamos apegados de quien no tenemos que estar apegados. Ay, Señor, y yo no sé, y digo, ¿qué influencia hay en los que muchas veces no tienen ni claro su camino hacia dónde van y son los que tienen muchos seguidores? No lo vemos hoy en las redes sociales, influencer. ¿Y qué hacen? Muchos hacen unas locuras y tonterías y uno ve la gente que se ríe y se convierten en sus seguidores sin darse cuenta. Pero Josué fue un joven inteligente, fue un joven muy sabio, fue un joven que miró con una visión de futuro. Él dijo: yo ahora soy joven, yo me tengo que apegar de este hombre que tiene la relación con Dios, porque Dios tenía contacto con Moisés. Hoy, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos con quién pasarla bien, buscamos quién se ría de los chistes colorados. ¿Qué es lo que nosotros estamos, dónde estamos enfocando nuestro futuro? ¿Lo estamos enfocando con Dios? ¿Lo estamos enfocando con los discípulos de Jesús? ¿Lo estamos enfocando con la gente que nos va a ayudar verdaderamente? ¿O estamos pasando más tiempo con los que contaminan nuestros principios y corrompen todo lo que Dios ha comenzado en nosotros? Tenemos que decidir. Tengo que decidir, porque la palabra está haciendo una obra sobrenatural en tu vida y el enemigo va a querer impedir la culminación. Josué dice que el Señor viene luego y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, le dijo el Señor. Tremenda promesa. Pero sabes, Dios no iba a hablar con cualquiera que está por allá distraído. Dios no fue a hablar con alguien que estaba por allá. Bueno, y que yo paso de esto. No, yo no quiero compromiso. Todavía mis cosas o en mi tiempo. No, Dios habló con Josué, con el que estaba al lado de Moisés. Para que lo tenga en cuenta, Dios habló con un sucesor, porque había visto en Josué un corazón fiel, un corazón obediente, un corazón enseñable, un corazón que estaba dispuesto a aprender y a creer toda promesa que el Señor le había hablado a Moisés. Eso es lo que hace la palabra. Trae convicción al corazón de los escogidos. Y por eso nosotros tenemos que identificar hacia dónde nos estamos enfocando y con quiénes nosotros estamos caminando. ¿Con quiénes? Y este hombre tenía 40 años, Josué, cuando tomó esa decisión. Y eso me hizo poner tan contenta, porque a veces decimos: un joven de 12, 13, 15 años queremos que se comprometa. Pero no perdemos la esperanza, porque si Josué con 40 años, Dios lo llamó para delegarle una gran conquista, entonces estamos en la mejor temporada como iglesia, una iglesia joven, una iglesia con futuro, una iglesia sana que va a poder conquistar todo territorio que el Señor nos ha hablado como iglesia, de que nos ensancharemos a la izquierda, a la derecha, ensancharemos las estacas para la gloria de Dios. Yo le pregunto a usted: ¿usted quiere ver la iglesia crecer en España? Y si todavía no lo siente,
Yo lo motivo a que usted se involucre en la extensión de un reino incorruptible, de un reino donde la palabra se va a cumplir, donde Dios va a guardar su iglesia con celo y la va a defender a capa y espada. Y yo quiero estar dentro de donde Dios está guardando. Yo no me quiero ver fuera, silbando, perdiendo el tiempo, dedicando los años que me restan para seguir pensando, decía mi pastor, en pajaritos preñados. No, es tiempo de determinarse y decirle: Señor, nosotros somos esa nueva generación que vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes para que la iglesia en España crezca y el fuego se mantenga encendido. Yo soy una atalaya, todos los días seré el intercesor que va a llevar oración por perdón y transformación en esta nación, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por dónde tenemos que empezar? Orando, diga conmigo. Orando. No es que a veces ya queremos predicar ya. Si el Señor te lo dice, amén. Pero sabes, la iniciación es orando. Porque esta tierra, las naciones de la tierra necesitan intercesores que se paren en la brecha de día y de noche, haciendo retroceder al enemigo y la descomposición que está viviendo este mundo. Solo se puede detener a través de la sangre de Jesús. Cuando yo estoy orando, hay una atmósfera espiritual, hay una gran batalla y la victoria es para la iglesia cuando tomamos el nombre de Jesús como nuestra bandera. Empezamos orando. Y alguien dice: es que yo no sé orar. Usted va a aprender a orar orando. Usted se va a hacer un guerrero y una guerrera. ¿Y qué le dice el Señor a Josué? Dios le dice a Josué: levántate, le dice. Y sabes, este discípulo había perdido a su maestro, pero ya él estaba preparado para entrar a una nueva conquista. Y el Señor le dice: levántate porque te voy a entregar todos esos territorios. Yo ya los he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y sabes, este hombre se tuvo que levantar y liderar al pueblo de Dios. Y empezó a conectarse con Dios. Dios empezó a hablar con él y el Señor empezó a recordarle la promesa. Y con la promesa, que es la palabra de Dios, él caminó hacia la tierra de la conquista. ¿Sabes? Dice la escritura que la palabra de Dios es nuestra espada. ¿Cuántos sabían? Nuestra espada es la palabra de Dios. Y aquí está en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra? Es como una espada de doble filo. Y sabes, Josué no se enfrentó pensando en lo que él tenía. Josué entró a la conquista con la palabra que el Señor le había dado, con esa promesa: mira, yo te entregaré todo esto, como lo dije a Moisés. Tú repartirás, le dijo el Señor, la tierra por herencia a todo mi pueblo. Imagínese aquí un hombre solo y el Señor le está dando la instrucción, y usted es el pueblo de Israel, y usted está esperando que su líder le hable y le dé la palabra. Y por eso Josué estaba ahí oyendo lo que el Señor le dijo, le creyó a Dios y se paró con la palabra. Y con la palabra él entró a conquistar la tierra que el Señor les había prometido. Con la palabra.
porque no es con ejércitos, no es con espada, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabes qué pasaba en el momento cuando el Señor le habla toda esa palabra? Ellos se dieron cuenta que la tierra que Dios les había prometido no estaba vacía. La tierra estaba habitada. La tierra tenía sus dueños, pero el Señor ya les había dicho que eso era para ellos. Y quizá algunos de ustedes ya voló desde su país y el Señor le tiene aquí un pedazo de tierra con su nombre, y quizá todavía ni se han dado cuenta y no están donde deben estar. Pero si tú te posicionas donde debes estar, Dios te va a dar tu tierra, porque Él tiene herencia para aquellos que le creen a Él en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué es la iglesia? El Josué. El Josué que habla y le dice, como en este momento le estoy diciendo, no es con ejército, no es con tu fuerza, no es con tus capacidades, no es con tus títulos, es con el poder del Espíritu Santo que actúa a través de la palabra de Dios. Ha dicho el Señor, conquistaremos todo lo que ha pisado la planta de nuestros pies, pero con la palabra de Dios, con la espada de doble filo que entra, penetra, rompe, quebranta la dureza. Cualquier dureza, Dios la puede bajar. Dios la puede bajar. Todo lo que se levanta en contra de lo que los hijos de Dios han creído, cae en el nombre poderoso de Jesús, porque hemos entendido que las batallas no son en nuestra fuerza. Yo no voy a salir a pelear afuera, yo voy a esperar aquí en oración y diré: Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, mi ayuda viene de ti, del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor de las alturas. Usted no tiene que estar corriendo para allá y para acá. Usted no tiene que estar yéndose por allá. No. Usted tiene que tomar la palabra como la espada. Y lo que Dios le ha dicho, usted tiene que decir: amén, Señor. Si tú lo dijiste y yo lo creo, tú lo harás, Señor. En el tiempo perfecto voy a conquistar lo que tú me has prometido. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios. Y dice que ellos entraron y empezaron a ver. Pero quiero decirte algo: un conquistador, le dice el Señor, tú repartirás tierras por herencia. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Eso era una promesa de parte de Dios. Le está diciendo: Josué, tú eres el escogido para repartir. Tú eres el que va a llevar a este pueblo a que tengan sus hogares propios. Tú eres el que va a llevar a este pueblo a que tengan sus propias tierras para cultivar. Recuerde que ellos eran esclavos. Ellos vivían trabajando y morían trabajando. Pero el Señor tuvo misericordia y empezó a verlos de otra manera. Y dijo: he oído el clamor de ustedes y tengo una tierra para que ustedes vayan como dueños a esa tierra. Pero la sorpresa es que estaba habitada. Pero aún en medio de ver a los gigantes dentro, ellos seguían creyendo, y Josué tenía que seguir creyendo de que él le iba a repartir a todo ese pueblo la herencia que el Señor les había prometido. ¿Tú crees que tú repartirás a tu generación la herencia que el Señor ha preparado para ti en este país? Si tú lo crees y perseveras, tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Tienes que esforzarte, dijo Jesús, dijo el Señor. Esfuérzate y sea valiente, mi hermano. Sea valiente, que aunque usted se encuentre en una situación difícil, usted se levanta y usted dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Señor Jesús, tú eres la espada de mi vida, tu palabra me sustenta.
eso hoy le estamos compartiendo que para ser un conquistador, usted no puede ser un relajado. Imagínense en estos 20 años, si hubiésemos estado relajados, mirando los programas de televisión, horas y horas trabajando, comiendo y mirando la tele. Y si haya sido estos 20 años así, hoy no estuviera aquí. Pero tuve que renunciar a todo lo que quería robar mi fe. Tuve que renunciar a todo lo contrario a lo que me quería desenfocar. Josué no se podía desenfocar y la iglesia no se puede desenfocar. Usted no se puede desenfocar porque usted tiene una familia que usted la tiene que dejar bien parada para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted se tiene que forzar. Usted se tiene que forzar. Y uno dice, pero pastora, yo me esfuerzo. ¿Usted dónde está desgastando más su fuerza? ¿Está desgastando más su fuerza en usted o está compartiendo su fuerza con Dios y con usted? Medite. ¿Dónde está desgastando más su fuerza? ¿A qué le está dedicando más tiempo? Usted puede trabajar 8 horas, pero le queda 8 horas para dormir y 8 horas para que usted pueda servirle también al Señor. Y si usted dice, a mí me queda lejos para involucrarme en las cosas de la iglesia, entonces ore en su casa, interceda, engrandezca el reino de Dios en este país a través de su oración. Desde su casa usted le puede estar honrando al Señor, y el que lo ve en secreto lo pondrá y lo exaltará en público. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquel que a usted lo ve en secreto, aquel que a usted lo ve en el secreto, aquel que lo oye en lo más íntimo, no lo va a dejar avergonzado. No va a permitir que venga el enemigo a querer zarandearlo, porque usted está en Cristo, y todo lo que está en Cristo, el Señor lo defiende. El Señor lo defiende. Dice la Escritura, cuando le hablo de pararnos en una conquista espiritual, hay una historia de José. Y José fue un hombre soñador. José fue un hombre que el Señor lo puso en lo más alto, en el segundo cargo del imperio más fuerte de esa época, que era Egipto. Y quizá usted se ha enterado y dice, wow, José. Pero el proceso de Josué, el martillo y el fuego de José, fue que fue vendido, odiado por sus hermanos, odiado. Lo tiraron a una cisterna, querían verlo muerto, pero de ahí Dios lo sacó. Fue vendido como un esclavo, y ese era el proceso de su fuego y de su martillo. Y luego llega a la casa de Potifar, y ahí en esa casa, en un palacio, llega como el ayudante, el colaborador. Y la mujer de este hombre se enamora de este joven. Y esa fue la prueba más dura para su vida, porque esa mujer se le presentó, pero él rechazó el momento que ella le ofrecía y se mantuvo enfocado en lo que el Señor le había mostrado. ¿Qué le había mostrado el Señor en visiones? 2 sueños. 2 sueños donde él era el que estaba en medio gobernando, y sus hermanos le rendían respeto, reverencia, como se quiera llamar. Y esos sueños, cuando él les contó a ellos, ellos sintieron rabia. ¿Y sabe qué me enseña eso? Que los soñadores son odiados. Pero Josué era un soñador. Josué era un soñador, porque solo alguien que sueña y le cree a Dios puede alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Lo odiaron. No lo odiaron más que simplemente por el sueño. Dijeron, este va a ser el que nos va a gobernar a nosotros, el más menor, por favor. Y tramaron todo. Terminó en una cárcel, y en esa cárcel fue el preso de 10. Se portó tan bien, respetuoso, amable, generoso, muy buena persona, porque en su corazón estaba el Señor. Aún estando en ese lugar. Y luego, ¿qué sucede? Luego él tiene 2 hijos, y esos 2 hijos se llaman Efraín y Manasés. Un hijo, Efraín, es el hijo de su dolor en ese proceso que él vivió,
pero Manasés, el hijo de su alegría, de su recompensa. ¿Y sabes qué nos dice la Biblia? En Josué capítulo 16, versículo 4, José murió en Egipto, pero él hizo un pedido y les dijo a su gente: no me dejen por favor aquí mis huesos, llévenme a la tierra que el Señor ha prometido. Y así lo hicieron. Llevaron sus huesos de José y lo enterraron donde él pidió. Pero él dejó 2 hijos, dejó una generación. Y sabes, estos 2 hijos, dice la Biblia que en Josué capítulo 16 versículo 4 dice: recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. ¿Qué recibieron? Su herencia. Viendo la vida de Josué, Josué ni bien entró a la tierra de Canaán, empezó la batalla. Todo lo que conquistó Josué fue a través de que el Señor le daba la palabra y él accionaba y empezaba a ver a los enemigos, los hacía retroceder y ellos tomaban la tierra. Eran unos conquistadores de 100. Ellos, donde Dios le decía que tenían que entrar, él estaba en ese lugar, obedientemente a Dios, porque el Señor le había dicho: Josué, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo el Señor. Yo creo que esa era la palabra que brillaba en su espada. El Señor dijo que nada me podrá hacer frente. Diga conmigo: nada me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Nada podía hacer frente. Y este hombre, con esa palabra, entró a conquistar tierras. Y cuando llega el momento de la honra de los hijos de José, es tremendo, porque dice en el 17:14, Josué les dio su herencia, les dio su tierra. Recuerde que Dios le dijo a Josué: tú repartirás por heredad la tierra. Y él, cuando vio toda la conquista, empezó a repartir, porque el Señor le dio la orden. Les dio a los hijos de José. Dios estaba honrando la vida de José, aún él estando muerto. Hoy te quiero decir, iglesia, aunque tú no veas con tus ojos naturales, pero todo lo que tú siembres en el reino de Dios, tu generación la cosechará en el postrer estado, porque el Señor cumple sus promesas. Él es un Dios de cumplimientos. Y el Señor le otorgó. No solo a José le otorgó gloria, honra, poder, riqueza, sino que sus hijos no se quedaron limpios. Sus hijos también recibieron la heredad. Y mire lo que dice la Biblia, que estos 2 hermanos se volvieron a acercar a Josué en el versículo 14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y entonces la respuesta, ¿qué estaban diciendo? Somos muchos nosotros, toda nuestra generación es grande, pero el terreno que tú nos has dado es tan pequeño. Y Josué le da una respuesta. Oiga lo que les dice. Josué capítulo 17 versículo 15. Y les dice: y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refraitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, ¿qué le estaba diciendo Josué? Si ustedes son muchos y si este lugar ya les quedó pequeño, porque este lugar ya nos quedó pequeño, gracias a Dios, ¿qué nos está diciendo el Señor? Miren hacia dónde van a ir. Y si ustedes ven monte, se ponen aquí
quitar los montes. Si ustedes ven un monte alto, ustedes le hablan a ese monte que se quite, porque yo ya les entregué tierra en esta nación para hacer casas grandes para el Señor, y la gloria de Dios será vista no solo en su casa, sino en tu vida, en tu familia, en tu casa. Y muchos los conocerán al Señor, que Él es un Dios de cosas grandes. Diga conmigo: mi Dios es un Dios de cosas grandes, mayores, de otro nivel. De otro nivel son las cosas que el Señor hace. Y entonces Él les dijo: está bien, ustedes son muchos. Pero entonces le dijo: vayan para allá. Y ese lugar no estaba deshabitado, pero Josué les dio la salida. Miren lo que ellos pensaron y dijeron: es que esas tierras no son nuestras, ya tiene dueño. No, ya tiene nombre ese documento. Señor, ya está comprado. ¿Sabes lo que Dios me ha dicho? No importa si tiene nombre, porque lo que yo les he dicho que les voy a dar, yo se los voy a entregar. El Señor me habló esta semana: no tengas temor, porque yo pongo y quito reyes. Él puede mover cualquier cosa a favor de tu vida, si en su plan está bendecirte ahora en el nombre de Jesús. Y la salida que Él les dio, y les dice: y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bexeán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué le respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, los hijitos de José, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengan carros cerrados y aunque sean fuertes. Les dice Josué: tú vas a conquistar. Efraín, Manasés, ustedes son conquistadores. Les estaba recordando. Eso hace un conquistador con visión. ¿Sabes qué hace un conquistador con visión? Un conquistador con visión forma un gran equipo dentro de su familia. Josué no estaba ahí para decir con la edad que tenía: ay, verdad, tienen carros muy fuertes, ellos tienen mucho, nosotros no tenemos nada. No, Él les estaba recordando, porque el ADN de Josué era un ADN de conquistador. Y Él estaba diciendo: no se desenfoquen, el problema no es más grande que nuestro Dios. Dios es más grande que ellos. El Señor nos ha entregado esa tierra y les está diciendo: vayan, vayan y poseen, vayan y entren, quiten todo lo que tenga que ser quitado en el nombre poderoso de Jesús. Qué tremenda inspiración de Josué. No un hombre que se intimida y diga: es que yo ya tengo 60 años, yo no puedo. Usted puede. Tiene 70, usted puede. Y yo se lo voy a contar con la Biblia que usted puede. Dice que mientras estos se inspiraban, ¿sabe qué hace un conquistador visionario? Conecta a la nueva generación con la fe. Porque le quedaba pocos años a Josué, pero con su vida y su testimonio, Él les estaba diciendo: hay mayores conquistas todavía que no hemos hecho, pero hay mucho por alcanzar. Y nosotros tenemos un gran continente que todavía necesita conocer la verdad, y la verdad los hará libres. No somos nosotros, es Dios con nosotros el que quiere hacer esa obra poderosa en este continente y en este país. Creo que son pocos los que están queriendo extender el reino de Dios y su justicia. Creo que son pocos por ahora los que están diciendo: bueno, se oye muy bonito, pero no. Dios te quiere levantar como un conquistador, como un hombre visionario, como una mujer soñadora que logra sus sueños. No solamente que sueña. No sueñes tanto. Esfuérzate y sé valiente. Dígale al que está al lado suyo: esforcémonos y seamos
seamos valientes, porque solamente soñando no suceden las cosas. Las cosas suceden cuando yo me esfuerzo y yo soy valiente y yo voy a la batalla en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Dice la Biblia. Con esto vamos terminando. Josué capítulo 14, versículo 7. ¿Cuáles fueron los dos espías que trajeron buen mensaje, buen reporte al pueblo de Dios? Josué y Caleb. Y ahora yo les voy a mostrar la osadía de Caleb. Por eso podemos identificarnos y uno dice: yo no quiero ser de los 10. Yo no quiero ser negativo, miedoso, que dicen es que yo parezco langosta. Langosta el diablo. Nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado. Y Caleb, aquel que estuvo ahí con Josué, también el Señor le tenía su heredad. Y dice la escritura, dice Caleb: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Se está refiriendo a los 10. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, le dijo el Señor, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste, Josué, en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jofene, a Hebrón por heredad. ¡Aleluya! Grande es nuestro Dios todopoderoso. 85 años de edad. Y a veces ya llegamos a los 40 y decimos: me duele todo. 85 años. Y ese hombre dijo: es hora de reclamar mi herencia. Es hora de recuperar y de pedir la parte que me corresponde. Porque yo seguí al Señor. Yo fui un instrumento de buenas noticias. Yo lo que vi lo declaré. Caleb fue un hombre de fe. Caleb le creyó al Señor. Y Caleb nos enseña ahora que el Señor no mira tu edad. Tu conquista no viene en la fuerza de tu edad. Tu conquista viene del Señor Dios Todopoderoso, aquel que honra la fe de los que le creen. Porque aún tú puedes tener un diagnóstico en tu vida, pero eso no te determina. Porque mientras estás pasando el proceso, puedes estar viviendo tus mayores conquistas, las que nunca habías experimentado. Es donde el Señor te puede entrar a hacer poseer la tierra que Él te ha prometido. Ese hombre de 85 años estaba dispuesto. Yo voy, dijo él. Yo voy porque el Señor está conmigo. Y recibió su herencia y lo bendijo Josué. Salmo 2:8. Quiero que te pongas de pie, por favor. Solo la palabra nos puede dar la conquista total en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 2:8 para la iglesia: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya
los confines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor hoy te dice: pídeme, 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 pídeme y te daré la herencia, repartirás, vas a poseer, porque ahora en este tiempo el Señor nos está diciendo como iglesia, estamos en el tiempo de la conquista. Dentro de poco tiempo veremos cómo el Señor honrará su casa y honrará tu familia, porque Él ha prometido que esta casa es puerta del cielo y casa de oración. Tu vida, tú estás aquí con tu casa para ser bendecido y prosperado, para que tú conquistes. El Señor quiere transformar la condición de esclavo en una condición de príncipe, la condición de enfermo en una condición de salud, la condición de pobre en una condición de prosperado, la condición de divorciado en alguien que tiene una familia sacerdotal. Dios quiere cambiar la condición de tu vida. Por eso estás aquí. El Señor te dice: pídeme, pídeme en el nombre de Jesús, y verás la gloria, cómo va a tocar tu vida, tu casa. El Señor está hablando que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Pelea con la espada que es tu palabra y verás la gloria de Dios, cómo el Señor opera en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás y empieza a adorar, empieza a adorar. Dile: Señor, Señor, dame la unción de conquistador. Pídele la unción para conquistar, pídele esa unción. Dile: Señor, dame la unción, Señor. La unción quita todo temor, la unción anula lo negativo, la unción absorbe toda incredulidad. La unción del Espíritu Santo es la que necesita, la que estaba sobre Moisés, la que estaba sobre Josué, la que estaba sobre Caleb, la que estaba sobre José. Ora y dile: Señor, úngeme, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mientras adoramos, la iglesia ora, 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 los atalayas.